Buenas tardes a todos. Mi tema el día de hoy es sobre los contratos administrativos. Primero quiero empezar describiendo qué es el contrato. El contrato es un instrumento legal muy importante para la relación jurídica de las personas. Tiene por objeto crear derechos y obligaciones sobre sus negocios lícitos. No obstante, en el ámbito privado, los contratos se rigen bajo las normas del derecho común, lo que no ocurre en el ámbito público, que tiene un régimen jurídico especial. Los instrumentos bilaterales celebrados en el ámbito público, la doctrina los ha denominado como contratos administrativos, identificándolos por sus estipulaciones exorbitantes, las que han suscitado un amplio debate sobre la transgresión del principio de la autonomía de voluntad, esencial para los contratos en general. Veamos también los elementos más importantes del contrato administrativo, en el cual tenemos sujetos. Dentro del contrato administrativo necesariamente existen dos partes porque es bilateral, donde interviene el Estado y una persona privada, individual o jurídica, anteponiendo cada cual sus derechos y obligaciones. Los del Estado el interés público y los particulares su interés privado, pero en armonía y respetando la libre determinación de las partes para suscribirlo. Tenemos el consentimiento, que se refiere a que dentro de la celebración y contenido del contrato administrativo, tanto el Estado y sus entidades como la persona individual jurídica, deben expresar libremente su voluntad, no pudiendo el Estado hacer uso de su soberanía en contra de la otra parte contratante. Tenemos el contenido. Como todo contrato, su contenido debe referirse a hechos lícitos, ciertos y determinados, relacionados con la gestión pública. Tenemos la forma. En Guatemala, los contratos administrativos deben constar por escrito, llenando los requisitos establecidos en la ley, y sus actuaciones previas deben ser en consonancia con lo establecido en el decreto número 5792 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala y sus reformas, así como lo contenido en el reglamento de dicha ley. Ahora hablemos de los principios en los que se rigen los contratos administrativos. Entre esos están la igualdad del Estado frente a los particulares. El Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y empresas públicas, estatales o municipales, deben ponerse en igualdad de los particulares para poder contratar. Tenemos la manifestación de voluntad, tanto el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y empresas públicas, estatales o municipales, como las personas individuales o jurídicas, deben manifestar su voluntad, pues es un contrato, no puede ser impuesto por la soberanía del Estado. Aquí es donde se pone de manifiesto la voluntad de derecho privado del Estado. Tenemos no alterar el de orden público. Dentro del contrato administrativo debe cuidarse que en el mismo no sea alterado el orden público. Tenemos el cumplimiento de formalidades, donde dentro del contrato administrativo debe observarse las formalidades contenidas normalmente dentro del derecho administrativo. Tenemos el cumplimiento de los procedimientos para su suscripción de los contratos administrativos. Debe cuidarse de cumplir con los procedimientos previos contenidos en la ley, por ejemplo, la licitación, la cotización, etcétera. Y para finalizar, hablemos de la extinción en cuanto a los contratos administrativos. Pueden ser extinguidos por dos formas. Que existe la extinción normal del contrato, cuando éste termina por el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del contrato administrativo y en las que no han habido variación alguna. Esto implica haber cumplido con la entrega de un bien, prestación de un servicio, creación de una obra, y la administración también ha cumplido con el pago. También tenemos la extinción anormal. El contrato administrativo también puede terminar o extinguirse en una forma anormal. En este caso pueden existir varias situaciones por las que el contrato puede extinguirse. Entre las causas se pueden mencionar por cumplimiento de su objeto antes del plazo contractual, por incumplimiento de su objeto vencido del plazo, por el incumplimiento del contratante, por el incumplimiento del contratista, también por la rescisión bilateral del contrato,
por la rescisión unilateral del contrato, también por la imposibilidad material de terminar la obra, servicio o entrega de bienes, por imposibilidad material de realizar el pago de la obra, servicios o bienes por parte del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutorias, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales. Este ha sido mi tema por el día de hoy. Espero les sirva la información. Gracias.